Bienvenidos a Vinilo Enfermos, soy Gonzalo y hoy quiero hacer dos cosas. Abrir este regalo que me ha llegado por correo de un seguidor del canal, un suscriptor que se llama Mano. Ya os he hablado de él alguna vez porque, bueno, la verdad es que hemos sintonizado muy bien desde el principio. Además, el otro día mi madre apareció con un taco de entradas que había en su casa. Yo tenía aquí 4 o 5 entradas guardadas, algunas las tengo en un marco que ahora os voy a enseñar también. El caso es que encontré una caja en la que yo tenía guardadas muchas entradas míticas y quiero hacer un repaso cronológico por... No son todos los conciertos en los que he estado en mi vida, lógicamente, pero bueno, hacer un repasito con vosotros por conciertos y festivales, algunos muy buenos en los que he estado, y daros un poquito de envidia y con suerte que me digáis que hemos coincidido en algunos sin saberlo y que me deis envidia también con vuestras experiencias, vuestros conciertos míticos en los que hayáis estado. Vamos al lío. Empiezo con mi navaja manchega, abriendo el regalo de Mano Bus y a ver qué es, porque ya os digo que tampoco quise saber mucho, me gustan las sorpresas y él no me dio muchas pistas, más que, bueno, que era algo que cuando lo vio pensó en que me podía gustar y ha tenido el detallazo de mandarme este regalo, así que mil gracias, Mano, muy buena gente y la verdad es que tenemos unos gustos musicales curiosamente similares. Ya sé lo que es porque lo he visto en tu cuenta de Instagram. Bueno, aquí vienen un par de cosas más. Una tarjeta de Mano y Melón, payasos de comunión. Son actuaciones circenses, así que ya sabéis, si queréis contratar una actuación, ahí les tenéis. Tarjeta y una nota, dice: muy buenas, Gonzalo, este calendario está hecho con collage creado por un colega. Hay 12 diseños más el de la portada. Seguro que te gusta más de uno, pero esto ha llegado a tus manos por el mes de diciembre. Espero que te guste. Un abrazo, Mano. Mano, mil gracias, aquí está la nota. Y la verdad es que no sé cuál es el de diciembre, pero he visto este calendario de un amigo de Mano. Os dejaré por aquí la dirección de Instagram del artista para que podáis consultar su obra y con suerte encargar alguno de estos calendarios de 2021, que se acabe esta mierda de año 2020 ya y podamos colgar este calendario en la pared de una maldita vez y a ver si mejoran las cosas. Empezamos con Charles Chaplin, bueno, Uma Thurman, Kill Bill, Lola Flores, Frida, Amy Winehouse, precioso este, Julio. Y estoy ansioso de llegar a diciembre, así que voy a adelantar a diciembre a ver cuál era. El camarón de la isla. Me encanta, tío. Me encanta. Precioso el calendario y es brutal el camarón. Vamos, esto más de uno van a quedar enmarcados. Sí, señor. Muchísimas gracias. Un abrazo fuerte y nada, ya sabéis dónde tenéis os dejo su dirección de Instagram, por si queréis hacer alguna contratación o conocerle, que tiene también una colección de discos y un gusto muy interesante, como el mío. Pues vale, vamos con las entradas y a ver qué os parece el repaso. Voy a intentar no enrollarme demasiado porque si no va a ser infinito. Empezamos con la más antigua que tengo, que puede que sea la única que tiene algo de valor así de coleccionismo. La entrada de Nirvana cuando vinieron al Palacio de los Deportes en Madrid. El Palacio de los Deportes, que era el pabellón del Real Madrid de baloncesto y del Estudiantes durante mucho tiempo, que ardió en un incendio y que hoy en día no sé cómo se llama. Ahora no caigo. Me lo escribís por ahí en los comentarios, os acordáis. He tenido que consultar las fechas exactas porque en estas entradas no ponía nunca el año. Así que me he vuelto loco en algunos casos para encontrar el año. El caso es que esta es de 3 de julio del año 92. Y me acuerdo que tuve que decidir si iba a ver a los Guns N' Roses o a Nirvana, porque vinieron los dos en el año 92 a España y solo tenía dinero para uno. Así que estuve ahorrando mucho tiempo para conseguir 3.500 pesetas, que ahora mismo serían unos 20 euros, una cosa así. Pero entonces era una pasta, por lo menos para mí. Y me ocurrió algo muy heavy con esta entrada. Cuando iba a la parada del autobús, donde había quedado con mi colega, llego a la parada del autobús y hago así y digo, oigo, no tengo la entrada.
pero no tengo la entrada, que estaba seguro que la había cogido de mi casa. O sea, la había perdido desde mi casa hasta la parada del autobús. Total, me entró un ataque de pánico y empecé con mi amigo, con la ayuda de mi colega, a recorrer toda la calle de camino hacia mi casa, y una de estas sopló el viento y la vimos volar por el suelo, por ahí dando vueltas, y corrí detrás de ella. ¡No! La recuperé y pude ir al concierto, pero vamos, estuve a punto de palmar la entrada antes de ir. La siguiente es este concierto de Sepultura y Paradise Lost en noviembre del año 93 en la Sala Canciller, que ya veréis que hay alguna entrada más de esta sala, que era el templo de, pues bueno, de la música que a mí me gustaba. Se hacían los conciertos aquí básicamente al principio, pues eso, al principio de los 90 vi un montón de conciertos aquí de punk y de heavy y de thrash como esto. Y nada, Paradise Lost era un grupo que yo no conocía demasiado, pero al año siguiente me compré esta cinta, Shades of God, que todavía conservo, y su temazo As I Die. La siguiente es Pennywise, y aquí sí que viene la fecha completa, 13 de septiembre del 95, en la Sala Revolver. La Sala Revolver es otra mítica sala de conciertos en Madrid, pero creo que ya no funciona hace tiempo, y creo que es el único concierto al que yo he ido en esta sala. Y fue un concierto bastante punky, con la gente, pues eso, saltando por encima, desde el escenario, tal. La verdad que me lo pasé muy bien y tengo buenos recuerdos. Pennywise. Aquí volvemos a la Sala Canciller con Sociedad Alcohólica y, bueno, está comprada la entrada en Madrid Rock, y con publicidad de Disco Cross. O sea, no puede ser más mítica la entrada. Y creo que es del año 97, la verdad es que no estoy seguro del todo, pero bueno, más o menos es de la época en la que se grabó el directo de La Polla, que es del año 97, y yo estuve en el concierto en el que se grabó el directo La Polla en tu recto, así que más o menos he fechado esto también en el 97, pone 28 de febrero, con Flitter. Este fue un conciertazo porque Sociedad Alcohólica, el sonido que tienen a mí me encanta, y es que en esa sala todo sonaba bien, era increíble. Y el concierto de La Polla lo recuerdo como una brutalidad de gente. Era la época en la que, claro, no había móviles ni nada, si te separabas de tus colegas te perdías durante horas. Pues bueno, estuvimos un grupo de 6 o 7 que íbamos, cada uno desperdigados, porque era tal la masa de gente que cuando empezaba una nueva canción, se liaba tal que era imposible estar juntos, ¿no? Entonces estábamos perdidos todo el rato, nos encontrábamos con uno, hacíamos un grupo de 2 o 3, nos volvíamos a juntar, ¿no? Y de repente llegaba otro temazo y se liaba la de Dios, imposible. Pues eso, un conciertazo histórico. Y mi colega Chillo, que hace mucho tiempo que no tengo contacto ya con él porque vive en Málaga, pues curiosamente sale en la foto del disco de La Polla en tu recto. Si analizas las caras ahí con detenimiento, una de ellas es de mi colega Chillo. Esta no sabía qué año era, pero mirando por ahí he encontrado que es del año 96. También es de la Sala Canciller y Manolo Cabezabolo más Animales Muertos más grupo invitado. Y el grupo invitado fueron Los Efectos Secundarios. Así que fijaos qué pedazo de concierto punky aquí en la Sala Canciller. La banda que tocó con Manolo Cabezabolo fueron Los Animales Muertos, que se pegaron su concierto y luego se hicieron el concierto con Manolo, del tirón. Y pues nada, imaginaos ver a Animales Muertos. Yo creo que es la única vez que les he visto a Animales Muertos. No recuerdo verles otro concierto en directo y tengo muy buenos recuerdos. Me acuerdo perfectamente de los calimochos de antes, de con qué colegas fui y pues nada, de anécdotas, ¿no?, de ese día, brutal. A finales de los 90 empecé a interesarme ya por el hip hop, que no me interesaba demasiado al principio, pero empecé con el Club de los Poetas Violentos, un grupo de aquí de Madrid, en español, y mi colega Javi, un beso, me metió en el hip hop, que a él le gustaban mucho grupos como De La Soul o los Naughty by Nature y grupos así. Y nada, pues ya os he hablado muchas veces de La Mala Rodríguez, su disco debut creo que salió en el año 2000, si no recuerdo mal, El Lujo Ibérico, y este concierto es de la Sala del Sol en el año 2001. Así que, pues nada, era todavía prácticamente una desconocida, pero creo que ya había salido su canción en la peli esta de Lucía y el sexo, con lo cual empezaba un poco a conocer a la gente. Así que el concierto estuvo bastante bien ambientado, bastante petado de gente. Y siguiendo en la onda del rap, en la Sala Aqualung, que ya hace mucho que cerró también, otra sala, estamos nombrando muchas salas de Madrid. Aquí están Mobb Deep y The Alchemist, un grupo de hip hop, que también he hecho algún vídeo sobre ellos porque me encanta. Suelo decir que es mi grupo favorito de hip hop, es un dúo
de Queens, un barrio de Nueva York. 2005, febrero de 2005, Mobb Deep, en la Sala Kowloon. No sé si fue este mismo año, 2005, o el año siguiente, que vi también en la Sala Kowloon al rapero Big Noyd. No tengo entrada porque esa vez estaba yo currando, estuve trabajando ahí en la barra poniendo unos chupitos de promoción que se regalaban con la entrada. Estuve todo el concierto ahí currando, pero lo vi desde la barra y lo escuché. Así que también Big Noyd, conciertazo de hip hop para los que os gusta, y fue ahí mismo, en la Sala Kowloon. Y luego ya, pues nada, le quitaron la licencia a esa sala y desapareció. Del año 2007, nada más que tengo esta del Viña Rock. El Viña Rock de ese año fue el único Viña Rock en el que yo he estado, y fue en Benicàssim, no fue en Albacete, como suele ser en Villarrobledo, que era el pueblo en el que acogía este festival. Fue el año que se fueron a Benicàssim y cayó un diluvio, madre mía, recuerdo una tormenta descomunal, pero eso sí, grupos como Sociedad Alcohólica, Violadores del Verso. Ahí fue donde descubrí a Manu Chao. En este concierto del Viña Rock tocó Manu Chao y yo lo había oído mogollón de veces, claro, sus canciones por ahí en la radio estaban en todas partes, pero no le prestaba demasiada atención. Me lo pasé tan bien en ese concierto de Manu Chao que dije, madre mía, este tío, o sea, ¿esto qué es? No paré de bailar, me pareció un concierto increíble, enlazando canción tras canción, como en los discos por otro lado que van enlazadas, y o sea, una fiesta continua. Así que bueno, desde entonces me encanta Manu Chao. Y un año más tarde, en la Sala del Sol, vi a Lone Ark. Lone Ark es un grupo cántabro formado por una sola persona, que es Roberto Sánchez, que luego reúne un montón de músicos y de cantantes a su alrededor, y bueno, pues tiene, pues ahora mismo hace labores de producción, de composición, y sigue editando discos. Podéis investigar hasta a este artista, Roberto Sánchez, porque creo que es de los músicos más infravalorados de nuestro país. Es un artista que ha conseguido que el reggae cántabro suene a Jamaica puro, y de hecho produce a varios artistas jamaicanos que se vienen a grabar aquí a España ya con él. Esto es un concierto que me encantó, porque muchas veces los conciertos de Lone Ark son nada más que bots sobre bases instrumentales. Aquí estaba toda la banda, la sección de viento, y bueno, tengo un recuerdo magnífico de este concierto. Y si os fijáis, ahora van a ser unas cuantas de reggae seguidas, porque es la época en la que yo empecé a investigar en profundidad el reggae, a conocer nuevos grupos gracias a mi colega Pichu, que no paraba de bajarse del emule todo lo que existía de reggae jamaicano, y bueno, pues yo me iba quedando con cositas y me entraron las ganas de ver a estos artistas en directo. Así que vi al hijo de Bob Marley, a uno de ellos, Julian Marley, en el año 2009 en la Sala Joy Slava, que también tuvo varios ciclos de conciertos de reggae que estuvieron muy interesantes. Y entre ellos, mi grupo favorito de reggae en el año 2010, The Gladiators, en la Sala Joy Slava también. Una suerte poder ver a The Gladiators, porque no es fácil verles por España. Y también en el año 2010, en la Sala Heineken, otro grande del reggae jamaicano, Max Romeo. Aquí tengo dos entradas que no sé exactamente de qué año son, te las he fechado más o menos por el 2010 también, y son Distorsión, dos grupos de Bilbao, y MCD, que les vi en el mismo año en la misma sala, la Sala Live de Carabanchel, y pues no viene el año y no he encontrado en internet ninguna referencia a estos conciertos, así que pues yo qué sé, más o menos el año 2010, y con las formaciones algo cambiadas, ya no eran las originales al 100% de Distorsión y de MCD, pero bueno, Josu Distorsión está en forma, estaba y yo sigue estando en forma, es incombustible, cantante, compositor y guitarrista de Distorsión. Y MCD, la verdad que con cantante nuevo, nuevo para mí, dio un concierto de muchísima calidad, sonando como en la época, me gustó mucho. Este es un cuadro que tengo varias entradas ahí incrustadas, por eso lo enseño ahí, MCD. Otro festival que recuerdo con mucho cariño fue el AUPA Lumbreiras 2012. Me fui con mi colega Héctor a ver sobre todo a Non Servium, pero vamos, vimos un montonazo de bandas buenísimas y la verdad que me lo pasé pipa. Fueron 2 días brutales y luego acabamos en el FIB, el Festival Internacional de Benicàssim, con entrada, o sea, fuimos de este festival punky de dormir en el coche a tener entrada VIP
y estar en la zona chill out comiendo sushi del Festival Internacional de Benicàssim, el FIB, al cual nos invitaron. Consiguió mi colega entradas VIP, o sea, pulseras VIP, para un día, y era el día que tocaba New Order, así que no me interesaba mucho el cartel, pero tocaba New Order y nos vimos un conciertazo de New Order, muy bueno, ese mismo año, 2012. Del 2012 también es esta entrada del concierto de Gatillazo, Ignotus y algunos más, en una sala que duró muy poco, que se llamó Rock Kitchen, y que enseguida, pues igual, en la época de Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid, que intentó cerrar todas las salas de conciertos un poco alternativas y lo consiguió, la verdad. Y de 2015 también es el concierto de la gira de Rock or Bust de AC/DC, que vi en el Estadio Vicente Calderón, con mi chica, mi compañera de vida, y con mi amigo Mirlo, así que un beso grande para los dos. Nos lo pasamos allí muy bien, pero muy bien. Muy buenos recuerdos tengo de ese concierto, y bueno, pues ya no estaba Malcolm, pero el resto de la formación sí que estaba, y suenan increíble, es un espectáculo, la verdad. Ese mismo año recuerdo haber ido a ver a Maniática también, que se reunieron, el grupo de Alicante, que me encanta, y estuvieron en un festival por el sur, no sé si era en Almería, la verdad es que no recuerdo el nombre, no sé si era en Adra, puede ser Adra, un pueblo de Almería, pero no tengo entrada ni nada, pero recuerdo haber visto a Maniática en un muy buen concierto después de años y años sin tocar, y igual, me lo pasé fenomenal. Si es que los conciertos son, además de para escuchar buena música, para pasarlo bien, fundamental. Y luego hay un salto por aquí ya en las entradas, y paso al 2018, aunque también les vi 1 o 2 años antes, con su gira del Book of Souls. Pues esta es la entrada de la siguiente gira, el Legacy of the Beast. Aquí les vi en el estadio Wanda Metropolitano, el nuevo estadio del Atlético de Madrid, y el sonido fue muy malo. La verdad es que creo que es un estadio que no está bien pensado para eventos de ese tipo, así que es una pena, pero aunque tocaron muy bien, y una selección de canciones que a mí me encantó, tocaron The Clansman, que es una de mis favoritas, y tocaron Well Eagles There también, pues la verdad es que eché de menos el sonido que había escuchado en la gira anterior, y había sido en la sala, ¿cómo se llama? Y es que ya me pierdo con los nombres de las salas. Que es el nuevo Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid. En esa sala fue donde tocaron. Y aquí tengo este concierto de Petra de Fenetra en la Sala Caracol, que es otra sala mítica a la que he ido varias veces, pero pues no recuerdo exactamente a qué conciertos, la verdad, pero mira, Sala Caracol, para representar otra sala de las más importantes y más longevas de aquí de Madrid. Y este es un grupo, bueno, de finales de los 90, me habréis oído hablar probablemente de él en algún otro vídeo. Me encanta este grupo, pero bueno, tuvo una carrera muy corta, nada más que una cinta y un LP, y bueno, pues se juntaron aquí, aunque no eran todos los miembros originales, para hacer este concierto, y parecía que iban a empezar a componer, hicieron algún tema nuevo, empezaron un canal de YouTube y tal, pero no parece que hayan hecho mucho más de momento. La verdad es que ya les había visto en su época en una casa ocupa, por lo menos una vez les vi, recuerdo en la casa de Villamil, para los que conozcáis Madrid, pues ahí. La verdad es que mirando el taco de entradas, pues uno hace un poco, no puedes evitar hacer repaso, ¿no?, mental de situaciones, de experiencias, de anécdotas, pues eso. A veces el esfuerzo para conseguir llegar a un sitio, para conseguir el dinero para comprar las entradas había que irse a una tienda de discos, yo tenía que cogerme autobús, y era una misión conseguir la entrada y otra misión ir al concierto, una aventura todo, ¿no? Y ahora, en la época en la que se empieza a normalizar esto de los conciertos en streaming por internet, y uno ve un poco lejos el volver a ir a un concierto como eran los de antes, pues nada, no puedo evitar ponerme un poquito melancólico. Espero que os traiga buenos recuerdos, que investiguéis si queréis alguno de estos conciertos, y que sobre todo que me dejéis en los comentarios si habéis estado en alguno de estos y en qué conciertos chulos que queráis compartir habéis estado. Alguno que sepáis que me va a dar envidia de la buena, grupos que me gusten, picando ahí un poquito. Un saludo, nos vemos en el próximo vídeo.